Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la función load de XLWINS. Podemos utilizar la función load de XLWINS para cargar datos desde una hoja de Excel hacia un data frame de Pandas en Python. Si solo seleccionamos una celda, se expandirá automáticamente, ¿verdad?, para cubrir todo el rango de la tabla en Excel. Sin embargo, si seleccionamos un rango específico, entonces solo se cargarán en Python las celdas seleccionadas. Si los datos de Excel no tienen un índice o encabezado, debemos incluir un argumento false dentro de la función y ya vamos a ver un ejemplo a continuación en Python. Bien, antes de ir a Jupyter Notebooks y Excel, quiero mostrarles de dónde vamos a sacar los datos que vamos a utilizar en esta sesión. Y va a ser de finance.yahoo, ¿verdad? Van a escribir en su browser finance.yahoo y aquí podemos buscar información financiera de diferentes empresas. En particular, podríamos buscar la información de Tesla, por ejemplo. Entonces nos vamos a Tesla, buscamos Tesla y seleccionamos la primera opción que nos da con el ticker TSLA. Luego de eso nos vamos a Historical Data. Damos clic y luego de eso seleccionamos el rango de información que necesitamos, ¿verdad? Vamos a utilizar todos los datos posibles, ¿verdad? Vamos a ponerle max, show historical prices con frecuencia diaria, le damos a aplicar, ¿verdad? Y como pueden ver obtenemos esta tablita donde tenemos los datos, el precio de apertura del día, el precio máximo del día, el precio mínimo del día, el precio de cierre del día y el precio ajustado del día, ¿verdad? Este es un ajuste para dividendos y split, ¿verdad? A veces las empresas, dividen las acciones para hacerlas más líquidas y que sean más, transables en la bolsa. Y finalmente tenemos otra columna que se llama volumen, ¿verdad? Que es la cantidad, ¿verdad?, de millones de dólares o de acciones que se transaron ese día en la bolsa. Entonces le damos clic aquí en Download y nos llevamos esta información. Nos va a descargar un archivo CSV que luego vamos a abrir en Excel. Bien, entonces la tablita con los datos que teníamos, ¿verdad?, en Yahoo Finance, nos los hemos traído a Excel y ahora vamos a cargar estos datos a Python utilizando XLWINS, ¿verdad? Vamos a comenzar importando las bibliotecas Pandas as PD y XLWINS as XW, ¿verdad? ¿Por qué importamos Pandas? Para que nos convierta esta información en un data frame, ¿verdad? Si no tenemos pandas cargados, entonces lo va a cargar como una lista, ¿verdad? Y es más fácil manipular los objetos como data frame. Entonces, ¿cómo cargamos esta tabla en Excel? Pues bien fácil, ¿verdad? Vamos a escribir por aquí xw.load, ¿verdad? Shift Enter. Y si se fijan, ya escribiendo solo esa línea, ¿verdad?, ya tenemos todos los datos que teníamos en Excel en Python. Hay otras formas de cargar esto, ¿verdad? Podríamos haber guardado esto como un archivo CSV y cargarlo luego, ¿verdad?, escribiendo un código un poquito más largo. Podríamos cargarlo también en Jupyter Notebooks, pero como pueden ver es súper conveniente poder interactuar, ¿verdad? Yo tengo una hojita activa aquí y la quiero cargar, entonces simplemente escribo xw.load. Incluso si yo no quisiera cargar todos los datos, puedo sombrear. Miren qué bonito esto. Sombreo lo que quiero cargar y le doy Shift Enter. Y ahora si se fijan, ya no me cargó toda la tabla, sino solo los datos que tenía sombreados. Digamos que yo solo quiero la fecha y el precio de apertura, ¿verdad?, hasta 30, ¿verdad? Entonces selecciono eso y regreso aquí, le doy Shift Enter y solo me va a cargar lo que yo tenga sombreado. Vean qué fácil, qué bonito es interactuar entre Excel y Python. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera, ¿verdad?, definir el número de columnas a la izquierda que se convertiría en el índice del data frame? Por el momento, si se fijan, y déjenme cargar toda la tabla. Entonces, si se fijan, ahorita el índice de la tabla es la fecha, ¿verdad? Y las demás son columnas de datos. Pero ¿qué tal si yo quisiera que la fecha fuera una columna de datos y no un índice? Entonces, esto es bien fácil, ¿verdad? Vengo yo, escribo xw.load y como parámetro le voy a decir que el índice sea igual a 0. Y con esto, si se fijan, ahora mis índices son 0, 1, 2, 3, 4. Y date, fecha, es dato, ¿verdad? Es una columna de datos, ¿verdad? Si yo quisiera que date fuera otra vez mi índice, escribo índice igual a 1. E incluso si yo quisiera que mis dos primeras columnas fueran los índices, que tanto la fecha como el precio de apertura fueran índices por una razón determinada, ¿verdad? Entonces vengo yo
permítame, aquí lo puse como Markdown y tiene que ser código. Entonces vengo yo y escribo índice igual a 2. Y con eso, si se fijan, ahora Open ya no es una columna de datos, sino que está bajito, ¿verdad? Está al nivel de Date y eso me está indicando que es un índice, ¿verdad? Está abajo y pueden ver, está sombreado en negro, ¿verdad? Entonces, todas las demás son columnas de datos, pero Date y Open son los índices. Además de eso, podríamos utilizar el parámetro Header, ¿verdad? Que nos ayuda a definir la cantidad de filas en la parte superior que se convertirán en las columnas del data frame. Digamos, ¿qué tal si yo le quiero decir que la primera columna no es, ¿verdad?, el header de los datos, sino que son datos? Entonces le escribo header igual a 0 y ahora si se fijan, la primera columna donde decía date, open, high, low, close, ya no es el header, ¿verdad?, de mi tabla, sino que son datos, ¿verdad? Los está considerando como datos. Si yo lo quiero que mi primera columna o mi primera fila sea el header, entonces escribo 1, ¿verdad? Y ahora de nuevo tendría open, high, low, close, adjust, close, volume como el header, ¿verdad? Como los nombres de mis columnas. De la misma forma, si yo por alguna razón quisiera que las primeras dos filas fueran el header, escribo 2, ¿verdad? Y pueden ver, ¿verdad?, que ahora las primeras dos filas son consideradas el header, ¿verdad?, de las columnas. Y a partir de la fila 3, entonces los está considerando como datos de la tabla. Bueno, con esto prácticamente hemos ilustrado el uso de la función load, que como pueden ver nos permite interactuar de manera más rápida, ¿verdad? Nos permite cargar datos a Python desde Excel de una manera más conveniente, incluso sombreándolos, ¿verdad?, para cargarlos. Con esto finalizaría la sesión. Muchas gracias.